La situación entre China y Australia es tensa, y se está volviendo más tensa cada mes. Dos de los intermediarios de poder más importantes del Indo-Pacífico están empezando a chocar. Para algunos, esto puede parecer como una lucha geopolítica cotidiana. Ambos países están tratando de expandir su influencia, lo que significa que naturalmente terminarán en conflicto en varios puntos en el camino. Pero si todo esto es normal, ¿por qué China está enviando buques de guerra a Australia? Esa es la pregunta en el corazón de este video, la oscura verdad detrás de la decisión de China de enviar buques de guerra a Australia. Y es mucho peor de lo que muchos se dan cuenta. El 12 de marzo, el New York Times fue uno de los primeros medios en informar sobre una extraña serie de movimientos que la Marina de China estaba haciendo en y alrededor de las aguas australianas. Durante aproximadamente un mes, hasta ese momento, la Marina de Australia había estado en alerta máxima mientras una flotilla de barcos de China realizaba un viaje que los llevó a completar un circuito completo alrededor de Australia. Durante el viaje, los barcos chinos entraron y salieron de la zona económica exclusiva de Australia, o zona económica exclusiva, que es un área de 200 millas náuticas adyacente a las aguas territoriales de Australia, en la que Australia tiene control sobre múltiples preocupaciones económicas. China también realizó ejercicios de fuego real que afectaron el espacio aéreo comercial de Australia, lo que obligó a desviar decenas de vuelos. Y empeoró, los barcos chinos parecían estar operando según un plan distinto. Hacia el final de su viaje, navegaron intencionalmente más allá de Perth, en un momento en que un submarino nuclear de los Estados Unidos estaba visitando una base naval cercana. Solo después de casi un mes de estas operaciones, los barcos chinos completaron su circuito y comenzaron a navegar hacia el norte en dirección a Indonesia. Australia intentó minimizar el incidente. Repetidamente le dijo al público que nada sobre el viaje de la flotilla china había violado ninguna ley internacional, lo cual era técnicamente correcto. Sin embargo, no pudo esconderse de dos problemas clave. Primero, el viaje fue el más al sur y el más cercano a Australia que cualquier barco militar chino había navegado hasta ese momento. Y segundo, y mucho más preocupante, es cuánto le dijo China a Australia sobre sus intenciones. Absolutamente nada. En ningún momento China advirtió a Australia que sus barcos estaban llegando, ni intentó obtener permiso para entrar en la zona económica exclusiva de Australia. China simplemente lo hizo en un movimiento que ha obligado a Australia a enfrentar el hecho de que su propia marina de guerra envejecida puede no ser capaz de rechazar a China si Beijing se vuelve aún más audaz con este tipo de movimientos. The New York Times ofrece más detalles sobre la flotilla china. Señala que los 3 barcos no eran especialmente significativos, al menos desde una perspectiva militar. Ciertamente no tenían planes de atacar. China envió un crucero, una fragata y un petrolero de reabastecimiento que solos no podrían enfrentarse a la Marina de Australia. Concedido, el crucero y la flotilla tenían 144 celdas de lanzamiento vertical de misiles, lo cual era un mensaje en sí mismo. Los 10 buques de guerra que Australia tiene en su marina combinados solo tienen 200 de estas celdas. Pero atacar no era el punto. China, en cambio, estaba mostrando a Australia que podía navegar tan cerca del país como quisiera sin ninguna preocupación. El ex empleado del Departamento de Defensa de Australia y experto militar Marcus Hellyer dejó eso claro cuando habló con The New York Times. Los chinos nos están mostrando en nuestro propio patio trasero, afirmó. Ni siquiera podemos navegar alrededor de nuestro propio país, agregó, señalando cómo Australia depende de países amigos como Nueva Zelanda para reabastecer sus barcos, cuando realizan viajes similares al que la flotilla china realizó alrededor de Australia. Realmente nos lo están restregando, concluye Hellyer. ¿Pero qué importa?, algunos podrían preguntar. Así que China hizo una vuelta a Australia con sus buques de guerra. No es como si China atacara directamente, y como señala Australia, los barcos chinos no hicieron nada ilegal. ¿Por qué este viaje significa que Australia tiene algo de qué preocuparse? La respuesta es simple. Hay una razón mucho más oscura detrás del viaje de la flotilla china. Eso revela que China no solo está realizando ejercicios que resultan estar cerca de Australia. Está enviando mensajes que culminan en una declaración simple que Australia debe estar preparada para enfrentar. China se está preparando para una pelea. El 25 de mayo, 60 minutos. Australia publicó un video en YouTube que profundiza en las verdaderas razones por las que China está enviando sus buques de guerra para navegar alrededor de Australia. Desde el principio, 60 minutos afirma que hay una danza por la dominancia en el Indo-Pacífico, y es una danza para la cual Australia no está preparada. La fuerza china es mucho más fuerte que la australiana. Ese medio afirma
sugiriendo que una de las razones por las que China envió sus buques de guerra a Australia es simplemente proyección de poder. El medio dice que China, enviando buques de guerra a Australia, representa a la nación mostrando su ventaja naval. Pero va más allá de eso. China está participando en acciones de zanahoria y palo que muestran que está jugando un juego mucho más complejo en el Indo-Pacífico. A naciones como Australia, que son parte de la hegemonía occidental a la que se opone China, Pekín muestra el palo algo duro con lo que golpear a Australia, como un trío de buques de guerra navegando alrededor de sus costas. Pero a otras naciones, particularmente los países insulares más pequeños cercanos a Australia, China está presentando zanahorias. Ofrendas de paz diplomáticas de cierto tipo, muchas de las cuales involucran el intercambio de dinero que están diseñadas para aumentar la influencia de China. Mientras erosiona la base de poder de Australia en el Indo-Pacífico, China está jugando un juego muy astuto aquí, y no parece haber mucho que Australia pueda hacer para responder a ello. Australia está intentando, por supuesto. El equipo de 60 Minutos se unió a la tripulación del Her Majesty's Australian Ship Hobart al principio del video. Ese barco es uno de varios que Australia despliega regularmente para ir a la caza de submarinos. Esa es una misión difícil en sí misma. Los barcos de superficie de Australia no son capaces de detectar submarinos chinos a menos que esos buques submarinos salgan a la superficie. Aún así, Australia está al menos intentando responder mostrando que tiene algo de poder naval propio. El problema es que Australia simplemente no es lo suficientemente fuerte para repeler a China si y cuando decide atacar. Eso nos lleva de vuelta al concepto de China proyectando poder con su flotilla. El vicealmirante Mark Hammond, quien es el jefe de la Real Armada Australiana, tuvo esto que decir a 60 Minutes Australia sobre lo que China estaba haciendo en febrero y marzo. Estaban aquí, expresando al mundo su capacidad como una marina de aguas azules para desplegarse a través del Indo-Pacífico. Hammond cree que este despliegue no fue algo único y que es probable que Australia vea más de lo mismo en los próximos meses. Pero Hammond también quiso enfatizar que la jugada de China no fue una completa sorpresa para el ejército de Australia, como algunos la retrataron en los medios. Hemos estado al tanto de su acercamiento a través del archipiélago indonesio durante algún tiempo. 60 Minutes Australia dice que Hammond afirmó que la Marina había estado monitoreando los barcos chinos. Pero los barcos de Australia dejaron de seguirlos una vez que cruzaron a aguas internacionales entre Australia y Nueva Zelanda. Eso no es tan tranquilizador como Hammond quisiera que pareciera. El hecho de que Australia supiera que los barcos chinos venían y no hicieran nada al respecto solo sirve para reforzar el punto chino de que puede hacer lo que quiera en las aguas de Australia sin temor a represalias. Que Australia detenga toda su vigilancia una vez que los buques chinos entran en aguas internacionales también es una señal potencialmente preocupante. ¿Australia hizo eso porque sentía que no tenía nada de qué preocuparse? ¿O sus barcos dejaron de seguir porque Australia sintió que no podía permitirse el lujo de prescindir de ellos? Si es lo último, eso solo sirve para demostrar aún más el punto de proyección de poder de China. Beijing tiene una marina tan grande y poderosa que sus barcos pueden navegar alrededor de un país masivo. Australia ni siquiera puede prescindir de los barcos necesarios para asegurarse de que esos buques chinos no hagan nada malo. Las perspectivas no son buenas para Australia. Y si vienen más barcos chinos, como sugiere Hammond, entonces China puede estar participando en actividades diseñadas para llevar a la Marina australiana a su máxima capacidad. Aquí está la razón por la que China ya está actuando como si estuviera en guerra con Australia. Eso puede parecer una afirmación audaz, considerando que los barcos chinos, como dice Hammond, pueden saber interacciones amenazantes con los barcos de Australia. No hay misiles volando ni torpedos desbocados a través de las aguas australianas. Sin embargo, la falta de una confrontación física directa, al menos por ahora, no significa que China ya no esté luchando activamente contra Australia. Grant Newsham, quien es un miembro senior del Centro para la Política de Seguridad, describe cómo se ve actualmente la guerra. Hablando para 60 Minutos Australia, él dice que la concepción china de la guerra es muy diferente a la nuestra. Lo vemos como una carrera de 100 metros, donde te acercas a la línea y te sueltas. Y luego alguien dispara el arma y entonces comienza la carrera. Así que nosotros no nos vemos en guerra, los chinos sí. Y para ellos el disparo es el último paso. Pero el resto es esta guerra política, la guerra económica, la captura de la élite, la propaganda, la guerra psicológica. Dado lo que ocurrió con la flotilla china en febrero y marzo, no es sorprendente que esta sea la respuesta de Newsham. Cuando 60 Minutos Australia sugirió que Australia ya está en guerra con China, ahora este no es el tipo de guerra tradicional que nadie espera. Sin embargo, el intento de China de desestabilizar a Australia
proyectando su poder va mucho más allá de enviar unos pocos barcos a la zona económica exclusiva de Australia. Como menciona Newsom, hay factores económicos en juego, junto con acciones geopolíticas que China está tomando, que están diseñadas para debilitar a Australia para lo que podría ser un conflicto eventual. En el frente económico, China ha estado involucrada en un complejo juego de coerción, contra el cual Australia ha estado resistiendo durante varios años. Por ejemplo, el Instituto Lowy publicó un artículo en octubre de 2022, destacando que China ha estado utilizando la coerción comercial para perjudicar a Australia desde al menos 2020. En ese año, China creó medidas comerciales punitivas y suspendió todos sus intercambios políticos de alto nivel con Australia. Se implementaron sanciones informales y bloqueos comerciales. Todo como respuesta a una serie de disputas entre China y Australia que resultaron en que Australia pidiera una investigación independiente sobre los orígenes de Coronavirus Disease 2019, dice el instituto. El Centro de Estudios de Estados Unidos profundiza, explicando que las restricciones comerciales de China se extendieron a la implementación de aranceles sobre productos como vino, cebada, madera y carne. China no se alejó por completo del comercio con Australia, pero se alejó lo suficiente para pasar de representar el 33% de todas las exportaciones de Australia en 2020 a un 27.6% en 2022. Australia se recuperó. Encontró nuevos mercados para muchos de sus productos, lo que significa que las movidas de China no crearon los choques económicos que podría haber esperado. Pero eso casi no viene al caso. Lo que se ve aquí es similar a lo que se vio con la flotilla. China, aprovechando su posición como la más poderosa de las dos económicamente, intentó hacer valer su peso. Incluso si no logró todos sus objetivos, dejó a Australia con el mensaje de que ir en contra de China en cualquier tema, incluso algo como el origen del coronavirus 19, es suficiente para que Beijing desate una mini guerra comercial. Sin embargo, estas escaramuzas comerciales son menores en comparación con algo más que China está haciendo para debilitar a Australia. China está cortejando activamente a posibles socios australianos en el Indo-Pacífico. El 28 de mayo, Al Jazeera informó que China está organizando una reunión de alto nivel con 11 naciones de las islas del Pacífico en un esfuerzo por fortalecer los lazos diplomáticos con esos países. Como de costumbre, China afirma que esta reunión no tiene ningún propósito nefasto. Es para permitir el desarrollo de una comunidad indo-pacífica más cercana que tenga un futuro compartido, dice Beijing. Entre los invitados se encuentran representantes de Samoa, Fiji, las Islas Cook y Tonga. Catherine Yu de Al Jazeera no se muerde la lengua al informar sobre el verdadero propósito de esta reunión, que es la tercera en 3 años y la primera que tiene lugar en China misma. Para China, esta es una oportunidad para extender su influencia y expandir los lazos económicos. En un momento en que Estados Unidos muestra muy poco interés en esta región, dice Yu. Y sabemos cada vez más que muchos de esos países están más alineados con China, en cosas como inversión, infraestructura, comercio e incluso asistencia en seguridad, agrega ella. Ahí radica el problema para Australia. Una de las razones por las que China está realizando todas estas sutiles maniobras de guerra, pero no del todo, es que la influencia de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico está en declive. Australia está estrechamente vinculada a esa influencia, ya que depende de los Estados Unidos como socio de seguridad por el acuerdo trilateral Australia-Reino Unido-Estados Unidos. Una debilitante presencia estadounidense equivale a una influencia australiana igualmente debilitante en el Indo-Pacífico. También crea oportunidades para China. Se mencionó anteriormente a Tonga, y ese país proporciona el ejemplo perfecto de lo que está haciendo China para aumentar su influencia entre las islas del Pacífico cerca de Australia. Hablando con 60 Minutes Australia, el oficial de distrito local de Tonga, Taishi Takao, reveló algunos hechos sorprendentes. Dice que alrededor del 80% de las tiendas y empresas que operan en Tonga ahora son propiedad de inversores chinos. Están haciendo tiendas, construcción, ferretería, están pescando, están recolectando nuestros pepinos de mar. China ha podido ganar tanta influencia sobre Tonga debido a una serie de inversiones y supuestos regalos de China que ahora dejan a Tonga en deuda con el país. El Palacio de San Jorge, que alberga varios ministerios del gobierno de Tonga, fue un regalo de China de $30 millones. Tonga aceptó 55 millones de China para construir el nuevo estadio deportivo que albergará los Juegos del Pacífico de 2031. A todo esto se suma un préstamo de 190 millones que Tonga contrajo con China para reconstruir su capital después de que fue destruida por disturbios en 2006.
Y hay una imagen clara de lo que está haciendo China. Beijing está aprovechando la diplomacia de la trampa de la deuda, y lo está haciendo para dañar la influencia de Australia en el Indo-Pacífico. De nuevo, esto es un acto de guerra, solo que no uno con el que cualquier tradicionalista estará familiarizado. La idea detrás de la diplomacia de la trampa de la deuda es que una nación acreedora como China otorga préstamos y ofrece inversiones a una nación deudora. Todo ese dinero viene con ataduras más allá de la necesidad de reembolsar. A menudo, la nación deudora recibe mucho más dinero del que puede esperar pagar rápidamente. Ese es el caso de Tonga, que actualmente está endeudada con China por una cantidad equivalente a 1/4 de su Producto Interno Bruto anual. El truco, que China emplea tan bien, es que a menudo hay condiciones en los contratos que benefician a la nación acreedora. En 2023, el Consejo de Relaciones Exteriores reveló que un análisis de 100 contratos, como los que Tonga habría firmado con China, demuestra eso. Esos documentos contienen algunas cláusulas interesantes. Muchos impiden que la nación prestataria reestructure su deuda o la transfiera a otro acreedor, como el Club de París. Eso está compuesto principalmente por naciones occidentales. Otra cláusula tiende a ofrecer a China el derecho de exigir el reembolso de una deuda en cualquier momento que quiera. Esto genera serias preocupaciones para las naciones atrapadas en la deuda. China podría decidir mañana que quiere que Tonga le reembolse todo el dinero que le debe. Tonga no puede hacer eso. Entonces, como compromiso, China podría ofrecer una solución alternativa. Por ejemplo, Beijing podría proponer la construcción de bases militares en la isla a cambio de la condonación de la deuda. Así de simple, China tiene otra posición poderosa en el Indo-Pacífico que podría causar serios problemas para Australia. Australia se ha visto obligada a observar cómo China emplea este truco una y otra vez en el Indo-Pacífico. En 2022, China firmó un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón. Se creó un acuerdo similar con las Islas Cook a principios de 2025 que cubre el desarrollo económico y la cooperación marítima. China se está integrando astutamente en la misma esencia de estas naciones, mucho más pequeñas, al ofrecer lo que ningún otro país les ofrece. Estos países se ven tentados a hacer un trato metafórico, con el diablo, sumándose a China, que lentamente gana más influencia a medida que va desgastando a sus enemigos. Piénsalo como una muerte por 1000 cortes, con Australia como la víctima. Por lo tanto, está claro que la flotilla china pasando un mes navegando alrededor de Australia tiene un propósito mucho más profundo de lo que originalmente parece. Sí, es parte de la proyección de poder de China, pero también es una señal de Beijing de que China está creciendo en confianza. China tiene más influencia entre las islas más pequeñas cerca de Australia que nunca antes. Tiene el poder económico para causar serios problemas para Australia, y con su flotilla le está diciendo a Australia que no puede hacer nada acerca de estas disparidades de poder. Todo esto está al servicio de una cosa: China se está preparando para la guerra. Como Hammond le dice a 60 Minutos, los gobiernos de Australia no invierten miles de millones de dólares en capacidades militares sin ninguna razón. Y lo mismo es cierto para nosotros. El gobierno australiano se ha comprometido a duplicar el tamaño de nuestra fuerza de combate superficial y transformar nuestra capacidad de submarinos. Porque nuestra evaluación del entorno estratégico es que esta es una inversión valiosa en el interés nacional. Australia sabe lo que necesita para ponerse al día y tiene que hacerlo rápido. Según un artículo de marzo del Instituto de Política Estratégica de Australia, Australia necesita tener sus defensas listas en aproximadamente 2 años. Eso no significa que China invadirá Australia en 2027. Sin embargo, 2027 es a menudo promocionado como el año en el que el presidente chino Xi Jinping quiere invadir Taiwán, si China tiene éxito en ese empeño. Este nuevo control sobre Taiwán, junto con todos los juegos geopolíticos que China juega en el Indo-Pacífico, dejaría a Australia en una posición muy vulnerable. Australia tiene que estar preparada para lo que venga a continuación. Ahora mismo no lo está. Solo en el frente naval, China tiene 754 barcos en su flota, en comparación con solo 44 en la Real Armada Australiana, dice el agregador militar Global Firepower. China tiene portaaviones, Australia no. Pekín aporta casi 10 veces el número de submarinos a una pelea, junto con docenas de barcos de guerra más. Los 3 barcos en la flotilla que navegó alrededor de Australia representan una fracción de la verdadera fuerza naval que China podría desatar contra Australia. Mira en cualquier otro lugar y está claro que China está a años luz de ventaja. Gasta más de 5 veces la cantidad de dinero en su ejército anualmente que Australia.
China tiene más de 2 millones de personal militar activo, en comparación con los 57.350 de Australia, junto con una fuerza aérea que es más de 10 veces el tamaño de la Fuerza Aérea de Australia. China es simplemente más fuerte y Beijing lo sabe. Entonces parece que la verdadera razón por la que China está enviando buques de guerra a Australia es simplemente esa. Está tan seguro de su posición en el Indo-Pacífico que puede hacerlo sin repercusiones. Lo mismo ocurre con sus jugadas de poder geopolítico y las medidas económicas que intenta usar para perjudicar a Australia. China está dejando saber a Australia y a cualquier otra potencia importante en el Indo-Pacífico que intenta interponerse en su camino, que está tanto preparada como capaz de ganar una pelea. La única pregunta ahora es, ¿qué puede hacer Australia al respecto? Ahora, déjanos saber qué piensas. La respuesta a esa pregunta puede estar en los comentarios, junto con compartir cualquier pensamiento que tengas sobre lo que China está haciendo actualmente en el Indo-Pacífico. Y recuerda suscribirte a The Military Show para obtener noticias más actualizadas sobre los conflictos emergentes y en curso en Ucrania, el Medio Oriente y en todo el mundo.